Hoy estamos con Silvio Pastore, director del Gabinete de Geocriología y Cambio Climático. Bueno, Silvio, primero que nada, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Queríamos charlar un poco con vos para preguntarte mejor y que nos expliques qué está sucediendo en la cordillera y que si nos puedes dejar en claro también un poco de qué es este fenómeno ENSO, que se habla mucho, para que podamos entender en la situación en la que estamos hoy y si se puede hablar también un poco en cuanto a proyecciones. Sí, lo que sabemos al día de la fecha es que desde principio del mes de julio estamos teniendo lo que le denominamos trenes de frentes de tormenta que ingresan desde el Pacífico y que las precipitaciones que se han producido hasta el momento son extraordinarias. Si bien no se ha cuantificado todavía el volumen total precipitado en la cordillera, sí podemos adelantar que va a ser un año extraordinario o uno de los más importantes de las últimas 3 décadas. Bien. ¿A qué estamos asociando este fenómeno? A una situación que sucede en el Pacífico a la altura del Ecuador, que es que en esa parte del planeta el agua del océano aumenta su temperatura por arriba del promedio, por arriba de 2.5 grados del promedio de esa masa de agua, y eso se lo conoce como un año niño cuando esa situación sucede, porque justamente es en Ecuador que para la semana del 20 de diciembre, cuando estas condiciones están dadas, aumentan las precipitaciones y les llueve para Nochebuena. Entonces de ahí toma el nombre de que este fenómeno se lo conozca como un año niño, porque estamos en las vísperas de recibir o se festeja el nacimiento del niño Jesús. Caso contrario, cuando la temperatura del océano Pacífico está por debajo del promedio, para nuestra región eso significa sequía y lógicamente le asociamos el nombre contrario al niño, que es la niña. Por eso cuando hablamos niño y niña, lo que estamos hablando es de cómo se está comportando la temperatura del océano Pacífico, y eso tiene que ver con la evaporación del océano. Bien. Y cómo aumenta la cantidad de vapor disponible en la atmósfera. Esto que está sucediendo, que nos tiene a todos muy expectantes por la cantidad de nieve que está cayendo en cordillera. ¿Cómo ves vos esta acumulación de nieve? ¿Cómo está esa relación entre nieve, cordillera, glaciar, recarga de acuíferos? Porque por ahí nosotros decimos, che, está nevando muchísimo en la cordillera, vamos a tener agua de sobra. Y entiendo que no es así porque, bueno, venimos de muchos años de sequía. Entonces, bueno, si nos puede explicar un poco eso y cómo deberíamos manejar este recurso este año. Sí, esa situación que se está produciendo en la cordillera tiene al menos 2 aspectos distintos. Uno relacionado a la parte hidrológica, que es lo que me estás consultando, y que estamos con mucha expectativa y con buenos ojos, porque ya las precipitaciones que han ocurrido a esta fecha nos van a asegurar que recuperemos las lagunas de altura, que las vegas empiecen a recuperarse, que aumente la humedad del suelo y que aumente los flujos de las correntías tanto del río Hachan como del río San Juan. O sea, eso hoy ya lo podemos decir, ya es una realidad. Ahora, desde el punto de vista económico, relacionados a las actividades en alta cordillera o a la biota, tienen un aumento de riesgo. ¿A qué me refiero? Va a haber más mortandad, por ejemplo, de parte de la fauna, sobre todo de la parte de los mamíferos. Las actividades que se desarrollen en alta cordillera, como puede ser nuestros ductos, nuestros cruces a Chile o nuestra actividad minera, está sufriendo impactos negativos económicos porque necesitan asignar más recursos y tienen disminución de producción. Bien. Y hay situaciones como lo que ha pasado en Chile, en la zona tanto de la cordillera del Mar como la cordillera de los Andes, donde han producido daños y han tenido muertos, ¿no es cierto?, por las correntías. Entonces, lo vemos positivamente desde el punto de vista hidrológico, porque venimos de un periodo de sequía muy prolongado. Tenemos expectativa que este fenómeno dure este año seguro, pero con cierta probabilidad que continúe el año que viene. Entonces tendremos una ventana de tiempo para que tomemos decisiones sin la presión del día a día de la escasez hídrica. Silvio, te hago una consulta. Ahora que claramente vamos a tener una sobreoferta, ¿tenemos que distribuirlo, digamos,
llamémoslo suma cero, o sea, que se distribuya toda el agua que va a venir del río San Juan? ¿Cuánto podemos guardar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo debería ser estratégicamente la decisión de distribución? Desde la ciencia, la respuesta es muy clara y es no. No se puede seguir manejando, gobernando el recurso hídrico en nuestro desierto en función de la oferta hídrica. Hay que dejar de mirar lo que sucede en la cordillera y pasar a un sistema de riego eficiente, como la sugerencia que está haciendo tanto la universidad como en Chijía, de que el regante tenga un valor constante de disponibilidad de agua, independientemente si tenemos abundancia o no en cordillera. Ese valor está determinado, son un poquito menos de 800 hectómetros cúbicos, y esa situación, vuelvo a insistir, tiene que tomarse el productor como una constante. Todos los años tenemos que asegurarle al productor que va a tener esa cantidad de agua, independientemente de lo que pase en la cordillera. Si logramos ese cambio, que es un cambio cultural, lo que vamos a hacer es tener un sistema eficiente de manejo de recursos, lo que se denomina una gobernanza eficiente. Perfecto. Entonces, estamos instando desde la ciencia, cuando hablo de la ciencia me refiero a instituciones como el INTA, la Universidad Nacional de San Juan, el INACRAS y la CONAIA, que en conjunto conformamos una institución que se llama SIGIA, Bien. de que la producción presente y futura de San Juan tiene que estar atado a un módulo que hemos determinado, que son estos casi 800 hectómetros cúbicos anuales, y en función de eso planificar sus actividades. Y olvidarse de lo que sucede en cordillera. Bien. Por ejemplo, ahora que podríamos tener picos de derrame, bueno, ese excedente se tiene que destinar a recarga de acuífero, a otros usos, como puede ser la recreación, el arbolado, la flora, la fauna, la propiedad. O sea, no hay un solo usuario de recursos hídricos como Exacto. la ley Bien. del Código de Agua establece. Eso es ridículo, eso fue pensado en el siglo pasado, no va con los conocimientos actuales ni con los derechos actuales. El agua es un factor transversal para todo el sistema, o sea, toda la biota, toda la fauna y toda la actividad humana. No es, Bien. como dice el código, que el propietario superficial es el dueño. Eso hay que cambiar. Y te hago una consulta pensando en el productor que depende 100% de los acuíferos, en zonas que sabemos que no llega la distribución de agua por canal. ¿Cuándo va a haber el impacto de esta recarga o cómo es el tiempo de recarga y cuándo lo va a ver reflejado en las mejoras en sus niveles en los pozos? Tenemos más de una década de sequía que hemos sobrepresionado a los acuíferos, así que pensar que un año de sobreprecipitaciones o 2 años pueden recuperar ese manejo es falso. O sea, no Bien. vamos a recuperar los niveles que hemos perdido, claro, de los acuíferos. Es un respiro, como digo, que nos abre una ventana para que toda aquella implementación que requieran obras estructurales, bueno, nos da ese tiempo para poder realizarla. Va a ser un alivio, no es una recuperación. Podemos ver el ejemplo de los glaciares. En la Universidad Nacional de San Juan, en conjunto con el gobierno de la provincia, hemos finalizado la actualización del inventario glaciar de la provincia. Y para darle un dato, en un periodo de 5 años, entre el 2015 y el 2020, la parte blanca, los glaciares descubiertos, los manchones de nieve, hemos perdido casi el 27% en área, en solo 5 años. Para formar hielo glaciar, que esperamos que estas nevadas, todo lo que esté por arriba, 4.800 metros, pase el verano y esté disponible para adelante, necesita entre 2 y 10 años transformarse en una metamorfosis que se llama film, para que después de 10 años se transforme en hielo. O sea, para poder formar hielo glaciar, la naturaleza necesita 10 años de que la nieve se conserve, o sea, temperatura fría, y que se conserve. Entonces, suponer que porque tengamos 1 año o 2 años de extraordinaria nevada, se recuperan los acuíferos, se recuperan los glaciares, es falso. Bien. ¿Qué tanto es, lo he escuchado, lo repito, pero no me queda muy claro, dejar que escurra por el cauce del río San Juan aguas abajo del partido San Emiliano que sigue el curso hacia el Bardón? Esa zona es de recarga para el Valle del Tulum. ¿Deberían pensar en esa liberación de agua hacia el cauce para recargar o no es necesariamente una zona de recarga de los acuíferos? No, sí. Sí. Parte del modelo que te hablo que la universidad, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan desarrolló sobre la gobernanza de recursos y que los productores dispongan un valor constante de 800 hectómetros cúbicos por año, independientemente de lo que pase en la cordillera,
tiene que ver con eso, y cómo se manejan los embalses, Bien. y cómo el excedente tiene que ser dejado que escurra naturalmente en las zonas de recarga del acuífero. La zona de recarga del acuífero histórica más importante sucede entre el San Emiliano y el puente de San Martín o el puente del Bardón. Bien. Así que los excedentes deberían circular por esa zona por ahí. es como si fuera una cuenta bancaria que venimos extrayendo mucho dinero sin ingresar. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de que ingrese algo. Bien. No voy a recuperar, no voy a pagar la deuda que tengo, pero por lo menos voy a achicar la brecha. Bien, Y eso es lo que estamos instando a que la gobernanza se tome esa decisión. Silvio, y otra consulta, yendo un poco al tema de cambio climático, eh, ¿cómo ves vos o crees vos que puede afectar o que está influyendo, hablando de la zona productiva, en este caso de San Juan? Porque por ahí como veníamos de años de sequía, pero vemos que tenemos primaveras a veces muy lluviosas. ¿Qué crees vos o cuál es el efecto que está pasando en este momento y qué se puede ir pensando, qué estrategias tomar en cuanto al desarrollo productivo, básicamente? Sí, hoy el productor a nivel planetario y particularmente en la provincia de San Juan, que es una provincia tan árida, tiene más de un desafío. La verdad que cuando uno empieza a analizar desde la ciencia todos los desafíos que tiene y pone el agua, el financiero, el clima, o sea, son todos como que les restan. La verdad que ser productor en un tipo de ambiente como el nuestro es muy meritorio. El clima se está comportando de manera que no tiene relación cercana a lo que conocemos. Entonces, si no le queremos llamar cambio climático, me parece perfecto, no es un problema semántico. Bien, Hay un clima nuevo que no es el que hemos conocido. sí, El clima no solo regula la disponibilidad de nevadas, como veníamos hablando, sino que va a significar que vamos a tener probablemente periodos de días de olas de calor más prolongadas o separaciones entre las mínimas y las máximas temperaturas, o sea, frío más intenso y temperaturas máximas más altas, entonces brechas en la ventana de temperaturas mayores, y son desafíos que cada productor tiene que incorporar en su ecuación económica, analizar qué inversión va a realizar en el corto plazo, no estoy hablando de largo plazo. Bien. Tiende a ser corto plazo de 1 a 5 años. Es decir, el clima está comportándose. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en la provincia, pero tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en Europa. Europa acaba de atravesar o está atravesando el verano más cálido de su historia de más de 150 años. claro. Con todo lo que significa para la producción, pero con todo lo que significa con los riesgos, como si fueran los riesgos de incendio que todavía están luchando, ¿no? Estamos hablando desde Portugal hasta Turquía. Entonces, esos fenómenos tienen que estar involucrados en la toma de decisiones. El productor, la entidad financiera, acá tiene un rol muy importante las entidades financieras, los bancos, porque van a tener que asegurar flujos para poder ir permitiéndole al productor que se adapte a esta situación o que reponga un daño producido a través de un seguro. Un seguro contra el cambio contra climático. algo el así. clima. Sí. O sea que hoy ya no es algo que haya que pensarlo mucho, por ejemplo, poner una malla antigranizo, pensar en proteger un poco más al cultivo de este tipo de anomalías que se están agudizando en los extremos, digamos. Sí, lo que se ha aprendido es que hay que adaptarse a esta situación. O sea, el productor tiene que, a través de asesoramientos de profesionales, como el servicio que ustedes prestan, tiene que ver y analizar todas las variables para que achiquen la incertidumbre de cuál va a ser su situación hídrica, climática, ¿sí? de la necesidad del producto del cultivo, y eso lo van a tener que hacer, o sea, pensar que vas a tener constante, las condiciones constantes, 5 o 10 años, es poco probable que eso suceda. Eso lo van a tener que hacer periódicamente, al menos anualmente, o sea, entre cosecha y cosecha, van a tener que reprogramar considerando estos aspectos. Y el clima va a ser uno de los valores que tienen que incluir, o este tema que hablamos del financiamiento. Y el productor, cuando vos me decís, tiene que estar atento o poner ya en su ecuación el tema del clima. ¿Dónde o cuál es la fuente más fiable para que él esté atento a ese cambio climático, a ese pronóstico? ¿Quién puede dar toda esa información? Bueno, el clima, para esta actividad que estamos planteando, no se lo puede tomar, la respuesta no es regional, tiene que ser puntual para cada zona
de producción. Así que ahí vamos a encontrar una falencia, que no tenemos una institución que esté haciendo modelos para, no sé, para el Valle de Tulum, para el Valle Barrial, para Hachal. Esa es una falencia que también desde la ciencia vamos a tener que resolver para que esa información esté disponible, pero lo que se puede hacer actualmente es recurrir a instituciones como el SIGIA, donde estamos todas las unidades académicas de investigación de la provincia, estamos trabajando de forma conjunta, y si hay situaciones puntuales que analizar, bueno, ver cómo a través de esta institución, o sea, resaltar las instituciones que hoy tenemos en la provincia, sin necesidad de crear una nueva. Perfecto. Pero hay una falencia, que hay situaciones puntuales, como digo, la situación de Hachal no va a ser la misma que de Niquibiri probablemente, o la de Pocito con Cauquete o 25 de Mayo. Bien. Cada región va a tener que ser desarrollada con la mayor capacidad posible desde la tecnología. Y eso es una falencia actual. Te quería consultar por todas las obras que se hicieron de drenaje, de drenes, que me imagino que fueron los periodos de mucha oferta hídrica, y bueno, donde las freáticas y zonas donde eran 50 centímetros, 1 metro, teníamos el agua muy cerca. Hoy en día puede llegar a volver una situación así. Esas situaciones van a pasar, lo que pasa es que van a ser más esporádicas, más separadas en el tiempo, porque los modelos que indican es que los derrames del río San Juan y del río Hachal, de acá al 2100, que son los modelos que tenemos disponibles, la tendencia es negativa. O sea, cada vez la oferta hídrica va a disminuir. Pero va a tener interrupciones con estos años niños. Hay denominamos que el niño va a ser cada vez más flaco, o sea, cada vez va a durar menos, y las niñas van a ser cada vez más gordas, o sea que vamos a tener el periodo de sequía más prolongado, pero cada tanto va a haber una interrupción. Es probable que en esa interrupción nuestras napas o nuestros drenajes, digamos, sean necesarios para evacuar el agua en las zonas de donde el río San Juan, pues la llanura de inundación antigua del río San Juan. Eso es posible que suceda. Pero eso van a ser casos excepcionales. El aumento del riesgo de inundación va a pasar, o de deslizamientos o de avalancha, va a pasar por otras obras que necesitan ser protegidas más inmediatamente. En los últimos días ha salido que ya se ha llamado licitación para proteger las obras del dique Tambolar. Sí, claro. Habrá que hacer la misma para preservar obras de los ductos, o sea, los puentes que crucen los ríos, las poblaciones cercanas. Es probable que los diques, sobre todo el dique Uyún, recupere su cota máxima de embalse. Entonces, si eso sucede, hay que ver que haya construido en cotas de terreno por debajo de la cota máxima del dique. O sea, esas son condiciones de gobernanza que es, bueno, el riesgo lo tendrá que asumir el privado que hizo una obra que no corresponde. Pero bueno, hay que proteger las que sí, las que tienen que ver con la logística. Rutas, caminos, obras civiles, tienen que ser protegidas porque, bueno, hace años que no tenemos un evento de esta naturaleza.